Bien, en nuestro video tutorial anterior habíamos visto cómo crear esta estructura de HTML en el archivo HTML5 a partir de un diseño muy sencillo elaborado en Adobe Photoshop. Bien, para empezar entonces a hacer la diagramación de cada uno de estos elementos del diseño, voy a dejar prendido primero la opción o la capa donde están las medidas, ¿cierto? La primera capa es la que tiene el fondo, dice que tiene una medida de 900 píxeles por 800 píxeles. Ya hemos creado aquí en Dreamweaver entonces nuestra estructura en un archivo de HTML. Lo que tenemos que hacer seguido es crear el archivo de hoja de estilos para aplicar cada uno de los estilos a las etiquetas. Entonces, para ello le voy a dar clic en archivo, nuevo, y voy a ir aquí en página en blanco, decirle que me cree un CSS. Al crear los archivos CSS, obviamente cambia un poco. No es trabajar con etiquetas, sino hacer estilos agrupados, colocándoles un nombre que sea intuitivo por lo general, para que ese nombre tenga diferentes características y se le aplique a una etiqueta. Entonces lo primero que voy a hacer es guardarlo en la misma carpeta donde guardé el archivo HTML. Entonces le digo archivo, guardar, voy y busco la carpeta y le coloco un nombre al estilo, ¿cierto? Entonces voy a colocarlo aquí como estilo Gumball. Clic en guardar y ya estaría listo para hacer cada uno de los estilos para las etiquetas. Lo que primero vamos a tratar de hacer o a resolver es las etiquetas contenedoras, ¿cierto? O sea, estos rectángulos que van a tener un tamaño, van a tener también de pronto un color de fondo, ¿sí? Vamos a empezar entonces dentro de estas etiquetas contenedoras con la del fondo. Lo primero que tenemos acá es que mide 900 píxeles de ancho por 800 píxeles de alto y adicionalmente tiene un fondo degradado, ¿sí? Entonces empecemos por las medidas primero. Recuerde que cuando estamos trabajando con el diseño web, yo puedo crear mis propios estilos y a esos estilos les doy un nombre. Pero dentro del diseño web es muy común que nosotros encontremos estilos que se repiten. Entonces, por ejemplo, si entramos a la página de El Espectador, que es un diario de noticias, pues vamos a ver que, ups, no está sirviendo. Ok, vamos a ver otra página. Pronto el tiempo. Bien, si vemos la página del tiempo, cada uno de estos rectángulos pues serán etiquetas, ¿cierto? Tenemos el menú, tenemos otro rectángulo aquí con resultados de fútbol y cuando empezamos a ver las diferentes noticias nos damos cuenta que esto está diseñado a 4 columnas o 3 columnas probablemente, cada una de estas columnas con un ancho diferente, pero si vemos cada uno de estos bloques que hay acá de noticias, por ejemplo este bloque de noticias que está aquí, ¿cierto? Tiene dentro de su aspecto visual las mismas características que los otros bloques de noticias que hay acá. Me explico. Tiene una línea de borde, ¿cierto? Tiene un texto que lo ubica en su sección con una altura X con un color azul. En el caso del título, el título sí viene con cajas altas y bajas, o sea, mayúsculas y minúsculas, pero el tamaño de la fuente es diferente y en el caso del párrafo también es un texto mucho más pequeño, pero si se dan cuenta, este que dice así eran los vuelos de las azafatas y este que dice el ahorro de energía son totalmente iguales en su aspecto visual. Cuando queremos utilizar un estilo que se repite en varias etiquetas, para eso utilizamos algo que se llama una clase. Si queremos un estilo único, como por ejemplo aquí arriba el tiempo con este tamaño y estos colores, pues no se repite más en el diseño de la página, ¿cierto? Vamos a utilizar algo que se llama un ID. Entonces
Por lo general en nuestro diseño, digamos que si vemos todo el diseño que tenemos acá, pues todos son IDs porque no hay ninguno que se repita. De pronto el título de acá se puede repetir las características del texto, podríamos utilizarlo como una clase. Pues bien, entonces empezando por la primera etiqueta que es la contenedora, entonces le vamos a decir que es un ID y aquí dice encierra el proyecto, entonces vamos a colocarlo como ID para eso, para que el navegador entienda que es un ID. Antes de colocarle el nombre vamos a agregar numeral. Los nombres no pueden empezar por números, o sea, no puede empezar uno, no sé qué, no. No puede tener tildes ni la ñ, porque está diseñado en el lenguaje norteamericano, o sea, no hay tildes ni ñes. Tampoco puede tener símbolos especiales como arroba, ¿sí? Entonces utilicemos nombres que sean de alguna manera fáciles de deducir para saber qué estamos haciendo. Entonces digámosle a este que este encierra el proyecto, entonces voy a utilizar el camel case. Entonces tengo dos palabras, ¿cierto? Encierra el proyecto, pero están unidas, no están separadas por espacio. Eso es importante. Ese es el nombre del estilo. Para colocarle características a ese estilo, ¿sí? Debo utilizar los corchetes redondos del teclado. Y vamos a trabajar cada característica o atributo por línea, o sea, un atributo por línea para que sea mucho más fácil el control de errores. Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle que voy a darle un ancho. Recuerde que como esto es inglés, el ancho se escribe con W, simplemente utilizamos la letra W y desde el menú auxiliar que sale en Dreamweaver me ubico con el teclado en la parte donde dice width y le doy enter y él solito escribe el texto. Esto es muy recomendable para las personas que están iniciando porque a veces como esto tiene ortografía en inglés, vamos a ver que muchas de las palabras puede que utilicen la terminación con TH y otras que es con HT. Entonces si no estamos muy seguros es mejor dejar escribir a la máquina. Y le decimos que la medida es de 800 px, las unidades se deben escribir y van pegadas con el número, no llevan ningún espacio. Para agregar otro atributo o propiedad, simplemente le doy punto y coma y enter nuevamente para hacer una nueva línea. Y ahora voy a utilizar altura, entonces empiezo con H, me ubico donde dice height. Entonces en este caso podemos ver el ejemplo que les comentaba. Width se escribe con TH, height se escribe con HT o height, como lo quieran decir. En este caso height tenemos un valor de, creo que está al revés, ya miramos, es 900 píxeles de ancho por 800 de alto. Entonces aquí es 900 de ancho por 800 px de alto. Lo último que nos faltaría hacer para este atributo de este elemento que encierra el proyecto es generar el degradado, ¿sí? Entonces para eso, teniendo nuestra muestra de degradado aquí en Photoshop, vamos a utilizar una herramienta que se llama Gradient Generator. Y vamos a utilizar esta que se llama Ultimate CSS Gradient Generator ColorZilla. Es una herramienta muy fácil de utilizar para las personas que ya hayan utilizado algún editor de imagen o alguna herramienta de vectores como Corel, Illustrator o editor de imagen como GIMP o Photoshop. Él genera degradados partiendo de muestras de color que le van a agregar aquí en esta barra, ¿cierto? Y en la parte de arriba puedo utilizar las opciones de opacidad. En este caso vamos a utilizar este degradado que ya había planteado. Si no guardaron el degradado, recuerde que lo más fácil aquí es utilizar la herramienta de gotero y ubicarme en los primeros píxeles para seleccionar la muestra de color que quiero, ¿cierto? Entonces tengo este color en sistema hexadecimal, que es como el más sencillo de copiar. Me ubico por acá, entonces selecciono por aquí la muestra de color y le doy control C. Me ubico acá en la primera muestra y
le doy doble clic para abrir el selector de color. Entonces pego en sistema hexadecimal el color acá, ¿sí? Luego probablemente habrán otros colores aquí en transición. Digamos que selecciono otro color por acá. Seleccionamos este. Vamos a cancelar acá. Y con esta siguiente muestra de color, ubicándola por acá al 15-20%, le doy control B. Por último me ubico al final de la página, ¿cierto? Donde termina mi degradado, le doy clic por acá, selecciono esta opción y selecciono esta última muestra de color y le digo OK. Y este simplemente lo eliminamos arrastrando hacia abajo, ¿sí? Recuerde que usted desde este previsualizador va a ver cómo se aplica. Si usted lo quiere aplicar en sentido contrario, pues lo puede invertir aquí donde dice reverse, ¿cierto? Como para que se aplique de abajo hacia arriba, ¿sí? Y este elemento que dice aquí IE, pues es importante si usted quiere que también funcione para las versiones anteriores de Internet Explorer. Recuerde que es un Internet que murió en el 2015, el mismo Microsoft lo eliminó debido a todos sus problemas que tenía con los estándares de HTML5 y CSS. Entonces, simplemente teniendo este gradiente, lo que yo debo hacer aquí es ubicarme en este cuadro y darle clic donde dice Copy, ¿cierto? Y me dice Clip Copy, quiere decir que ya lo copié. Me ubico en mi Dreamweaver y en la siguiente línea, le doy Control B y él me va a pegar todos estos textos. Recuerde que esto que sale en gris son comentarios, entonces simplemente es como dando a entender que eso se hizo a través de la herramienta de Colorzilla. Puedo yo arreglar un poco aquí mis líneas como para que quede completamente alineado, ¿cierto? Y ya vamos a explicar qué son todos estos elementos que salen aquí. Bien, la primera opción es background, que es la característica, ¿sí? Si nosotros colocamos solamente este código de color, pues ese va a salir un solo tono de color. Por eso aquí en el comentario me dice, para los navegadores antiguos, o sea, Internet Explorer 7, ¿cierto? O alguna versión de Chrome que sea antigua, o Safari, él va a colocar un solo tono porque esos navegadores no reconocen el degradado como código. Para los navegadores nuevos, como en este caso el Mozilla, empieza con la opción, vuelve y repite, dice background nuevamente, y le coloca, antes de colocar el valor del atributo, una primera parte que se llama Moz. Eso quiere decir que es para navegadores Firefox, en este caso dice que es para el Firefox 3.6 al 15, ¿sí? Cuando en la opción background le colocamos WebKit, antes de colocar el valor del atributo, ¿cierto? Es para Chrome versión 10 al 25 o para Safari 5.1 a la versión 6. Y en la última opción donde dice solamente Linear Gradient, quiere decir que ya es para los últimos navegadores que están autorizados, digamos, homologados bajo los estándares de la W36. Entonces, para la mayoría de navegadores modernos será simplemente la opción Background y colocar la opción Linear Gradient, que quiere decir que va a colocar un gradiente lineal, empezando de abajo hacia arriba, con los siguientes valores que aparecen acá. ¿Listo? Para Internet Explorer 6 al 9, que son muy antiguos, pues coloca simplemente este último elemento. Ya teniendo estos valores, simplemente le doy Enter y cierro con el corchete redondo mi primer estilo que se llama Encierra Proyecto, ¿cierto? Enter para agregar un nuevo estilo. Entonces ya se supone que hice, de acuerdo a mi mapa, control 1 acá, ya hice el estilo para este fondo con ese degradado y con el tamaño de 900 por 800. Bien, la siguiente opción será el encabezado. El encabezado
mide 800 por 300, pero adicionalmente a eso tiene también esta imagen de fondo, ¿cierto? Entonces vamos primero a darle el encabezado, las características de ancho y alto, y luego vamos a mirar cómo agregar la imagen de fondo. Entonces para el encabezado nuevamente hago un ID, o sea, empiezo con numeral y coloco el nombre que le quiero colocar. En este caso, el estilo le va a agregar el nombre de encabezado. Abro el corchete para agregar características o atributos y empiezo con el primer atributo, que es ancho. Entonces ya saben que solamente con la letra W y ubico, digo que mide 900 px, perdón, el encabezado ya no me dirá 900 sino 800, ¿cierto? Porque es un poco más pequeño que el que lo contiene. Entonces le digo que mide 800 px, le digo que tiene un alto, un height de 300 px, o sea 300 píxeles, recuerden, va seguido. Y aquí tengo que agregar algo que se llama margen. Si ustedes se dan cuenta, de arriba hacia abajo hay un espacio y tanto en el lado izquierdo como en el derecho hay espacios, ¿sí? Entonces, si este medía 900 de ancho y este 800, lo más lógico es que el espacio a la izquierda sean 50 píxeles y a la derecha también. Si quiero medir, recuerden que desde Photoshop siempre vamos a tener una herramienta de medición debajo del gotero, que es una herramienta de regla. Puedo utilizar la herramienta de regla con clic sostenido y trazar una línea, y en la parte de arriba me va a decir cuánto mide de ancho y de alto. En este caso mide 20. Entonces nuestro encabezado tendrá una margen de 20 píxeles en la parte de arriba, 50 píxeles en la parte izquierda y 50 píxeles en la parte derecha. Si volvemos a prender las capas de los otros elementos que vienen debajo, nos damos cuenta que en la parte de abajo también puede tener otra margen. Entonces si medimos, nos va a decir que mide 20 también. Entonces tiene en la parte de arriba y en la parte de abajo margen de 20 píxeles y en la parte izquierda y derecha de 50. ¿Cómo podemos expresar eso? Entonces vamos a utilizar para eso la opción margen. Entonces como M, buscamos donde dice margen, que se escribe margin, y le vamos a poner los 4 valores. En el caso de que yo utilice una sola línea, puedo colocar los 4 valores separados por un espacio, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Si yo voy a empezar con el primer valor, es como si tuviera la opción de las manecillas del reloj. Entonces empezaría con las 2 en punto. Las 2 en punto sería en la parte de arriba, o sea el margin top, ¿cierto? La parte de arriba dijimos que medía 20 píxeles de margen, espacio, como me voy desplazando como las manecillas del reloj, se desplazaría hacia la derecha, entonces sería a las 3 en punto, o sea a la margen derecha, ¿cierto? Dijimos que medía 50 píxeles. Espacio, sigue avanzando el reloj, ahora llega a las 6 en punto, o sea sería la margen de abajo, o sea margin bottom, y dijimos que medía 20 píxeles. Y por último, el reloj sigue avanzando y llegaría a las 9 de la noche, o a las 9 de la mañana, o a las 9, ¿sí? En ese caso, sería el margin izquierdo, o sea, el margin left, que también dijimos que era 50 píxeles. Entonces, con esta sola línea puedo colocar las 4 márgenes, ¿sí? La otra opción es colocar línea por línea. Entonces, yo puedo utilizar margin top y decirle que mide 20 px. Puedo utilizar margin right, que es derecha, y decirle 50 px. Puedo utilizar margin bottom, que es margen abajo, decirle 20 px. Y puedo utilizar margin left, que es margen izquierda, y nuevamente decirle 50 px. Entonces, o con esa línea que pusimos al inicio, solamente con margin, o con estas opciones, que también sería válido. Bien, recuerden ir guardando a medida que van avanzando. Control S o con Commander S si están en Mac. Bien, ya tenemos los tamaños, ya tenemos la margen. Ahora lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a este diseño,
colocar esta imagen de fondo. Cuando nosotros estamos en Photoshop, recuerde que hay una opción para guardar para web. Es importante saber eso porque no es lo mismo guardar un JPG para ver en pantalla que para la web. Para la web se comprime un poco más sin sacrificar tanto su previsualización. Entonces en este caso lo que podemos hacer es prender las líneas guía para que cuando haga la selección me ubique exactamente donde yo quiero. Una forma de hacerlo es crear sectores con esta herramienta de sector que está abajo de la herramienta de recorte de lienzo, ¿sí? Entonces yo puedo crear un sector acá dándole clic sostenido y obviamente utilizando las márgenes, ¿sí? Él me ubica un sector número 3. Si lo quiero editar ese sector, utilizo la otra herramienta que está abajo que dice herramienta de seleccionar sector. Puedo darle doble clic donde está el 3 y verificar que efectivamente tiene un tamaño cerrado, no que de pronto quedó con 803 por 305. Entonces este sector digamos que obedecería al encabezado. Recuerden también utilizar el zoom para verificar que el sector sí empezó en el píxel que correspondía, pero pues teniendo las márgenes o las guías, obviamente digamos que magnéticamente se pega el sector a las guías, entonces garantiza que está bien recortado. Entonces teniendo este sector elaborado, lo que vamos a hacer es ir a archivo, guardar para web. Para la versión nueva, para la CC, aparece como archivo, exportar y después sí aparece como guardar para web. Pero siempre utilicen esta opción. Cuando vamos a guardar para web, él me va a mostrar aquí la herramienta de seleccionar sector. Y el sector que aparezca prendido, digamos que cuando yo genero un sector, automáticamente Adobe Photoshop me genera el resto de sectores, entonces por eso aparece el 1, el 2, el 5 por aquí abajo, ¿sí? Pero si yo le doy clic al 2, fíjense que se marca la línea guía por acá, o al 5 se marca la línea guía por acá, ¿sí? Lo ideal es seleccionar el 3, o sea que se vea marcado con esa guía café u ocre por acá, ¿sí? Le puedo dar zoom también como para acercarme un poco y verificar. Entonces tener seleccionado ese, porque ese es el único que voy a exportar, ¿cierto? Entonces en la parte de arriba selecciono qué formato, aquí vamos a escoger JPG, le puede cambiar a máxima, muy alta o alta la calidad, ¿cierto? Fíjense que la previsualización pues de alta a muy alta no cambia mucho, de pronto aquí en estos sectores puede cambiar un poco, ¿sí? Máxima como que ya no se ve tan feo por acá. Sin embargo, recuerden que esto lo ideal es verlo a un 100%, ¿cierto? Entonces sería bueno mirar el elemento al 100% y después sí decidir si se ve bien o no, ¿sí? ¿Dónde me indica si está al 100%? Aquí en la parte de arriba donde dice guardar para web. Entonces si le doy, ahí está al 100%, ¿sí? Si le doy alta y se ve muy mal, si le doy muy alta o máxima y mejora, pues lo podemos cambiar. Sin embargo, de alta a muy alta no cambia mucho. Y es importante esto porque en la parte de abajo me va a decir cuánto pesa el archivo. En este caso pesa 43.63 kilobytes. Y navegando con una conexión de 56.6 kilobytes se demoraría 9 segundos en cargar. Obviamente esas conexiones pues es muy difícil tener algo así hoy en día. Sin embargo, digamos que un dispositivo celular con una red de tráfico digamos bastante llena podría navegar a 512 kilobytes, entonces demoraría 2 segundos en subir, ¿sí? Es un tiempo considerable para empezar a revisar. Bien, entonces teniendo esto a JPG con una calidad alta, simplemente le doy clic en guardar, me ubico en la carpeta del ejercicio para ubicar la imagen ahí, le digo que solamente voy a exportar imágenes y aquí donde dice sectores, sectores seleccionados, o sea, solamente me va a exportar el encabezado que fue lo que dibujé como sector y seleccioné
desde la opción de guardar para web. Aquí le doy guardar y él me genera dentro de mi carpeta algo que se llama imágenes, ¿cierto? Que esto no debería tener una tilde. Vamos a dejarlo como imágenes sin tilde. Y una imagen que se llama Gumball Home 3.jpg. Podría renombrarlo si quiero, encabezado, para que yo sepa que es la imagen de encabezado. Listo. Bien, teniendo eso en cuenta, vamos entonces a agregar esa imagen de fondo, ¿sí? Entonces aquí en el estilo de encabezado ya habíamos hecho las márgenes, habíamos hecho el tamaño. Ahora vamos a agregar con B de background, vamos a buscar background imagen, ¿cierto? En el menú auxiliar saldrá algo que se llama examinar o browse. Usted va y busca en su carpeta y selecciona el encabezado. Le da clic en OK y él le debe generar esto así, porque coloca este que dice imágenes slash y luego sí coloca encabezado JPG, porque recuerde que nosotros estamos en este archivo que se llama estilo Gumball y su imagen está aquí dentro de esta carpeta que se llama imágenes, ¿cierto? Entonces lo que le está diciendo es del CSS es ingrese a la carpeta imágenes y después seleccione el archivo encabezado JPG, ¿sí? Ya estoy seguro. Lo siguiente que debo hacer es punto y coma y pues como la imagen tiene el mismo tamaño del elemento no va a haber ningún problema. Entonces cerramos acá, guardamos con control S o comando S y ya tenemos nuestra segunda opción, o sea, ya tenemos el fondo y ya tenemos el encabezado. Ahora vamos a hacer